Bien, bueno, entonces ya vimos lo que sería el factor tierra. ¿Qué es lo que sucede dentro de este modelo económico básico que es el que utilizamos desde hace muchos años? Eh, Sucede algo en el mundo que quizás sea uno de los cambios más fuertes, más determinantes, que es el advenimiento del capitalismo. El advenimiento del capitalismo, hay una serie de factores que intervienen en términos históricos en cuanto a la generación de lo que es el capitalismo, pero hay algunos elementos tecnológicos sumamente importantes. Uno podría decir que el capitalismo se da gracias a la invención de lo que sería la máquina de vapor. ¿Sí? La máquina de vapor lo que genera es la posibilidad de aumentar la productividad de este proceso económico que tenemos en pantalla. De alguna forma, la productividad está asociada en cuanto a la cantidad de producto generado por unidad de factor de producción. O dicho de otra forma, ese proceso productivo que estamos viendo ahí se reduce en cuanto a la cantidad de tiempo. O una de dos. Por la misma cantidad de tiempo genero mayor cantidad de producto por unidad de factor de producción, o el producto se realiza en un proceso productivo mucho más corto en el tiempo. ¿Sí? La máquina de vapor lo que hace es cambiar los estilos de vida de toda la población. O sea, imagínense este cambio en un mundo donde los países centrales tenían una idea de, de fisiocracia, en donde el que generaba rentabilidad era aquel que trabajaba con la tierra. Dicho de otra forma, había una actitud rural en cuanto a la conformación social, y de repente cambia el mundo gracias a este invento, y ahora lo que conviene hacer es utilizar la máquina de vapor para acelerar los procesos productivos. ¿Sí? En un ámbito rural, la mayoría de los productos que se utilizan en ese ámbito rural son de manufactura propia, es decir, las propias familias, por ejemplo, generaban su vestimenta. ¿Sí? Las propias familias eran las que generaban los alimentos. Bueno, en este mundo capitalista la idea es distinta. Es una idea de especialización en el trabajo, el poder generar grandes cantidades de un solo producto y de poder comprar el resto de los productos generados por otras industrias. En definitiva, lo que estoy asistiendo es se llamó la primera revolución industrial. Esa revolución industrial, como les digo, estaba basada en la invención de la máquina de vapor, que permitía, por ejemplo, sacar mayor cantidad de metros de tela por minuto que si uno hacía esa misma tela en telares manuales. Esta es la idea de productividad. Por la misma unidad de tiempo, mucho más producto, o por el mismo producto, por sacarlo en menos cantidad de tiempo. Ahora, esto significa un cambio enorme en cuanto a la composición social. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque la producción agrícola, o sea, la explotación de la tierra, lo que requería era del contacto entre el individuo y la tierra en forma aislada. Realmente la actividad rural es una familia en medio de un territorio trabajando la tierra. O sea, el contacto físico, el contacto social es esporádico. Mientras que en el proceso industrial, en el
mundo capitalista lo que requiere es la unificación en un solo lugar de mucha gente trabajando. Este es un cambio social importantísimo. ¿Por qué? Porque hay un cambio de ubicación o de locación de las personas del ámbito rural al ámbito urbano. Entonces, dentro de este proceso de revolución industrial, lo que se verificó fue un cambio poblacional importantísimo en las principales ciudades de Europa Occidental. Esto trae como consecuencia un montón de bolsones de pobreza, de desarraigo, problemas de hacinamiento, problemas de salud, etc. Si uno quisiera entender un poco qué es lo que sucede en ese momento histórico, podría leer a Oliver Twist, que es un libro bastante revelador en cuanto a cómo se vivía en esa época. Es un libro de Charles Dickens que nos muestra claramente esa revolución industrial y ese ámbito capitalista, primario, primogénio. Ahora, la pregunta acá es, y para darnos cuenta un poco de qué estamos hablando, es, ¿qué es el capital? O sea, todos nosotros hablamos del capitalismo, hablamos del capital, hablamos en términos, escuchamos hablar, pero pocos nos ponemos en tela de juicio o en términos de razonamiento qué es el capital. Y muchos de ustedes me va a decir, bueno, capital son elementos que yo puedo utilizar para el proceso productivo. Quizás algunos me digan, bueno, es el dinero que necesito para generar este proceso productivo. Bueno, respecto de esto, les quiero decir que en esta época, para la concepción de este modelo, capital en ningún caso es dinero. Yo para encarar un proceso productivo no necesito dinero. Fíjense que los factores de producción son tierra, capital y trabajo. En ningún lado figura el dinero. El dinero, ¿para qué lo quiero? El dinero lo quiero para comprar los factores de producción. Entonces, ¿qué es capital en la revolución industrial? ¿A qué llamo capital? Bueno, básicamente capital era la maquinaria, las instalaciones, ¿sí? El know-how sobre el capital para poder producir era lo más importante. Ahora, esto del capitalismo financiero es un invento de más para acá, no es de la revolución industrial. La revolución industrial lo que requería era tener el conocimiento sobre cómo funcionaba una máquina industrializada. ¿Sí? De hecho, en Inglaterra estaba prohibido vender máquinas de vapor sin el consentimiento del gobierno. Y aquellos ingenieros que sabían armar una máquina de vapor aplicada a distintas cosas, tenían prohibido salir del país. O sea, hay una idea bastante clara de lo que es la tecnología y lo que es el know-how. Hoy llamaríamos a esto capital intelectual, pero no estaba registrada, no estaba conceptualizada. Por eso, en este modelo figura el capital como simplemente la tenencia de las instalaciones o las máquinas, las maquinarias. Esas maquinarias hacían que este proceso productivo fuera mucho más veloz o más grande. Ahora, para la utilización de las máquinas, y en esta primera revolución industrial el producto representativo es la producción textil. Para esto yo requería básicamente mayor cantidad de materias primas, porque si yo producía mucho más rápidamente, iba a requerir bastante más materias primas para poder alimentar esa maquinaria industrial. Y si el output
de este sistema era mayor en cuanto a cantidades de productos terminados, también lo que iba a requerir era el aumento de los centros de consumo. Tengo que tener una mayor demanda a los efectos de que todo lo que produzco pueda ser colocado y vendido. Y adicionalmente, lo que requería era alimentar esa maquinaria proveniente del descubrimiento de la máquina de vapor. Porque la máquina de vapor básicamente lo que hacía era convertir esa energía calórica en energía cinética. Ponía en movimiento una máquina. Y para poder generar esa energía, ese calor, bueno, necesitaba un combustible. Y bueno, en Inglaterra, en Europa, el combustible básicamente era el carbón mineral. Y las máquinas, los telares, si bien estaban industrializados, tenían mucha ingeniería puesto en juego, eran máquinas bastante rudimentarias si uno las mira desde el punto de vista moderno. Entonces ahí hubo claramente una separación y una distribución del trabajo, en donde generalmente los hombres iban a trabajar a las minas de carbón, con lo cual de ir de un ambiente libre de humo y consumo de alimentos saludables, que podía ser la vida que se daba en el ámbito rural, a un ámbito urbano totalmente nocivo para la salud. Entonces los individuos, los hombres, básicamente iban a trabajar a las minas de carbón, con los accidentes que habían, con las muertes prematuras, etc. Y generalmente las mujeres y los niños iban a trabajar a la fábrica. ¿Por qué? Bueno, porque las mujeres y los niños eran bastante más delicados para el manipuleo de un producto tan frágil y sensible como eran las telas en esa época. Entonces esto de movida lo que hace es un cambio social importantísimo, ¿no? Adicionalmente, el capitalismo lo que marca es una nueva era. En este caso sí comienza, o por lo menos se reconoce, el nacimiento de la economía como ciencia, ¿sí? Esto se da en 1776, que es un año bastante importante, desde el punto de vista de que hay una serie de hechos históricos que cambian el sentido del mundo. En 1776, Adam Smith publica La riqueza de las naciones, que es el libro paradigmático del nacimiento del capitalismo. En 1776 es la Revolución Norteamericana, en donde de alguna forma surge un país republicano y democrático, y 1776 para nosotros es un año importante porque es la declaración del nacimiento del virreinato del Río de la Plata. Un poco para poner en contexto de qué época estamos hablando. Ahora, en alguno de los escritos de Adam Smith decía, por ejemplo, que el obrero, el trabajador industrial, debía tener un salario de subsistencia. ¿Esto qué significa? Bueno, significa que el asalariado solamente podía obtener una contraprestación que le sirviera para subsistir. Significa que si no se daban las condiciones económicas para que se continuara con la producción industrial, este individuo quedaba a la merced del destino. O sea, la empresa no tenía por qué hacerse cargo de él. Es decir, habían ciertas pautas dentro de este capitalismo que lo hacían bastante antisocial. Pero básicamente lo que marcaba era que el señor capitalista
iba a seguir siendo capitalista, pero el obrero nunca iba a poder ser capitalista. ¿Sí? El capitalista, volvemos a este concepto, era el dueño del capital, el dueño de la máquina, el dueño de la fábrica, el dueño de las instalaciones. ¿Y cuál es la contraprestación de este factor de producción que en el capitalismo es considerado como el que realmente genera la rentabilidad o la riqueza? Bueno, la contraprestación del factor de producción capital es la renta o el dividendo, ¿sí? Así como la contraprestación de la tierra era la renta o el peaje, en el caso del capital sería el dividendo o el margen. Ahora bien, acá hay un punto que es sumamente importante porque se dan cambios sociales, cambios en cuanto a la distribución o la división del trabajo, en donde hay una idea de urbanización, en donde hay una serie de problemas que tienen que ver con el hacinamiento, con la salubridad, en cuanto a la falta de planificación urbana. O sea, hay un montón de problemáticas asociadas a este cambio social. Este cambio social es el más dramático desde la época en que el hombre cambia de ser recolector, transhumante, y pasa a ser cazador. ¿Sí? Entonces, estos cambios sociales, políticos y económicos son sumamente importantes, y esto es lo que le da otra categorización al factor productivo capital. Por eso, tierra y capital están en este diagrama, en este modelo de generación de productos. Y por último, tenemos el factor de producción trabajo. Este factor de producción, digamos, está reconocido, como dijimos hace un rato, por Adam Smith en La riqueza de las naciones, y en cualquier proceso productivo se necesita de la mano de obra. Por lo tanto, claramente el factor tierra es relevante, perdón, el factor trabajo es relevante. Ahora, acá es donde aparece, con el tiempo, aparece Carlos Marx, y mirando este modelo y tomándolo como propio, dice: este modelo funciona, representa la realidad de la generación de productos, representa el principal generador de Producto Bruto Nacional o Interno, que es el proceso productivo industrial. Pero acá hay una problemática. ¿Por qué? Porque los fisiócratas decían que el factor de producción preponderante era la tierra, los capitalistas dicen que el factor de generación de riqueza preponderante es el capital, pero en verdad tanto la tierra como el capital son elementos inertes. Quien pone de manifiesto una transformación productiva es el factor trabajo. Por lo tanto, el principal factor generador de riqueza no es ni la tierra ni el capital, sino que es el trabajo. Y la contraprestación del trabajo, la contraprestación del trabajador, es un salario que, como bien dice Adam Smith, solo es de subsistencia. Por lo tanto, la diferencia entre los costos de los factores de producción y el valor generado por el producto industrial, ese mayor valor, esa plusvalía, dice Marx, no le corresponde ni al terrateniente ni al capitalista, sino que le corresponde al trabajador. ¿Sí? Entonces, la teoría marxista apunta a esto, apunta a que
hay una suerte de expoliación de la generación de rentabilidad o de valor generada por el trabajador, y que es robada, entre comillas, por el terrateniente o el capitalista. ¿Sí? Marx y Engels, en el Manifiesto Comunista, dice: trabajadores del mundo unidos y, mediante la violencia, obtener los factores de producción. Ahora bien, el punto que yo quiero remarcar es el siguiente: ni siquiera un sistema colectivista en donde qué producir, cómo producirlo y a qué costo producirlo, qué cantidades producir, o sea, todas estas preguntas que hemos hecho antes, ni siquiera en estos sistemas, un sistema básicamente comunista, colectivista o de planificación dirigida, en ninguno de estas posturas se discute este modelo. O sea, este modelo es asimilable tanto por el liberalismo como por el comunismo. La única diferencia, y esta no es una diferencia menor, Marx dice que la problemática no está dada en el factor productivo tierra o el factor productivo capital, sino en que estos dos factores no tienen que tener individuos como dueños de los factores de producción. Es ahí donde Marx dice: no tiene que haber propiedad privada. O sea, los dueños de la tierra y los dueños del capital tiene que ser el Estado. ¿Sí? Entonces es el Estado, mediante algún tipo de planificación, quien decide qué producir, cuánto producir, a qué costo, de qué forma. ¿Sí? Y es el Estado el que tiene que definir cuánto es la contraprestación del trabajador en función de, él habla de la cantidad de trabajo social volcada al proceso productivo. Entonces, aquí estamos en un punto en el cual este modelo productivo, este modelo representativo de la producción industrial, es aceptado tanto por las dos teorías políticas antagónicas, aquellas donde hay propiedad privada, en donde los factores de producción tienen dueños, y allí donde no existe propiedad privada y los factores de producción son del Estado. ¿Sí? Pero el modelo no se discute. El modelo está bien y el modelo es este. Esta es la razón por la cual hay tres factores de producción y un proceso de transformación generador de productos. Hasta acá, todo bárbaro. El tema es, bueno, ¿cómo me entero yo de que estoy en un proceso virtuoso y que estoy generando rentabilidad? Bueno, es aquí donde interviene la contabilidad. Y la contabilidad lo que hace es generar una ecuación en donde dice: para que este proceso productivo sea beneficioso, genere rentabilidad, genere riqueza, el costo de los factores de producción más el costo del proceso de transformación tiene que ser menor a el precio unitario de los productos multiplicado por la cantidad de productos generados. Es decir, es el propio proceso industrial el que de alguna forma fuerza a generar un registro mediante el cual yo pueda calcular los costos de los factores de producción y los costos del proceso insumidos en este proceso productivo. ¿Para qué? Para poder compararlos con la generación de productos en el output del sistema. Si el costo, los costos involucrados en la producción son inferiores a los precios de venta de esos productos, estaré en un proceso productivo ganancioso. Entonces, este es el por qué nos interesa conocer este modelo de producción industrial. Porque este proceso de producción industrial requiere necesariamente del cálculo de costos. Y aquí es donde se dispara nuestra disciplina. La disciplina de costos, entonces, está totalmente asociada
a un modelo productivo industrial. Esto no lo tenemos que perder de vista porque gran cantidad de las críticas que podamos o no hacerle a algunas técnicas de costos que vamos a ver a lo largo del curso, están asociadas con este pecado de origen, digamos. ¿Sí? Esta idea del nacimiento de la disciplina de costos que está asociada a un proceso productivo industrial. Entonces, hasta acá, este modelo, esta reducción de la realidad para que sea entendible, para que sea más asimilable, funcionó desde 1770 hasta quizás 1950, 1960, 1970. Es decir, tuvo más de 200 años de una aplicación a rajatablas y con un inmenso beneficio para aquellos que podían aplicar estas técnicas de registración basadas en una necesidad de información. Y esta es la segunda conclusión importante. La primera es que los costos están relacionados con una idea de producción industrial. La segunda idea fuerza es que necesitamos de un sistema de registración para poder saber si ganamos o perdemos. ¿Sí? Si no, puedo tener la sensación de que estoy ganando. Eso no requiere una sensación. Lo que necesito es un reporte, una información que me permita ¿qué? Que me permita tomar decisiones. Y este es el meollo de la cuestión. Y durante toda la materia, a lo que vamos a estar apuntando es justamente a esto, a generar información que sea útil para tomar decisiones. Costos y gestión está asociada a la toma de decisiones gerenciales para mejorar la rentabilidad, para mejorar la calidad, para reducir las ineficiencias, para incrementar los beneficios, para generar mayor nivel de satisfacción en nuestros clientes, para poder abastecer una demanda creciente de determinado producto, para discontinuar aquellos productos que tienen un efecto negativo en términos sociales y económicos. Esta es la idea básica de todo lo que vamos a ver en el curso. Pero partimos de un modelo que es básicamente un modelo industrial. Solo para generar algún adelanto, vamos a ver en algunas otras reuniones, debemos decir que hoy, a 20 años y monedas comenzado el siglo XXI, la mayor cantidad de generación de Producto Bruto a nivel mundial no es industrial. Por lo tanto, este modelo se ha quedado corto en cuanto a la explicación de cómo hacer un negocio o cómo generar rentabilidad. Entonces, teniendo en claro la razonabilidad de este modelo, lo que deberíamos hacer, y esto lo vamos a hacer en la próxima reunión que tengamos, vamos a comenzar a criticar la falta de alcance de algunos de los conceptos que estamos viendo en pantalla y vamos a proceder a sugerir otro modelo más explicativo y más abarcativo respecto de los negocios en el mundo actual.